Soluciones, disoluciones y solubilidad. Disolución. Una disolución es una mezcla homogénea en la que los componentes están entremezclados de manera uniforme. Una solución o disolución química es una mezcla homogénea formada por un soluto y un solvente. El soluto corresponde a la sustancia que se encuentra en menor cantidad. También se conoce como fase dispersa. En cambio, el solvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, cuando se disuelve una cucharita de azúcar en un vaso con agua, el azúcar viene siendo el soluto, mientras que el agua es el disolvente. ¿Podemos encontrar disoluciones en nuestro entorno? Por supuesto que sí. La mayoría de las sustancias químicas importantes que mantienen funcionando las plantas, los animales y a los seres humanos ocurren en disoluciones acuosas. Incluso el agua potable que llega a las casas a través de la llave no es agua pura, sino que es una disolución de varios materiales en agua. Por ejemplo, el agua puede contener cloro disuelto para poder desinfectarla. Además, otros minerales que la hacen dura y trazas de varias sustancias que resultan de la contaminación natural y de la ocasionada por el ser humano. En la vida diaria se encuentran varias disoluciones químicas como el aire, el champú, el refresco de soda, el café, la gasolina, los jarabes o medicamentos, los desinfectantes, entre otros. Las disoluciones pueden ocurrir a nivel molecular o iónico y no constituyen una reacción química, ya que las sustancias que intervienen no cambian su composición. Muchas de las sustancias que están presentes en nuestro entorno se encuentran formando soluciones. Por ejemplo, la atmósfera que nos rodea es una disolución gaseosa que contiene oxígeno, nitrógeno, entre otros gases dispersos de manera aleatoria. El agua de mar es una disolución formada por agua con sustancias alcalinas como es el cloruro de sodio o sal común. Las disoluciones acuosas son aquellas que poseen agua como disolvente. El agua es considerada el disolvente universal, ya que es el líquido que más sustancias puede disolver. Esta es una cualidad vinculada a su condición de molécula polar. ¿Cómo se forman las soluciones? Según el estado en que se encuentren los componentes de una solución, estas se pueden formar de la siguiente manera. Sólido en sólido, cuando el soluto como el disolvente se encuentran en estado sólido. Por ejemplo, las aleaciones como el latón, mezcla de cobre y zinc, y el bronce, que es cobre y estaño. Líquido en sólido. Se da cuando el soluto es un líquido y el disolvente es un sólido. Por ejemplo, las amalgamas dentales son mercurio y plata. Sólido en líquido. En este tipo de solución se disuelven pequeñas cantidades de sólido, que es el soluto, en un líquido, que es el disolvente. Por ejemplo, azúcar disuelto en agua. Gas en líquido. Se disuelve un gas, que es el soluto, en un líquido, que es el solvente. Por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua de mar, que es responsable de la vida acuática en el planeta, o el gas dióxido de carbono disuelto en un refresco de soda. Líquido en líquido. Tanto el soluto como el disolvente son líquidos, por ejemplo, el alcohol isopropílico en agua. ¿Cuáles son los tipos de soluciones? Según la cantidad de soluto que se agrega a una solución, es decir, atendiendo a la proporción entre el soluto y el disolvente, las soluciones se pueden clasificar en tres tipos: insaturada, saturada y sobresaturada.
Las soluciones insaturadas son cuando la solución contiene disuelto menos soluto del que puede disolver este disolvente. La solución saturada es aquella que tiene un equilibrio entre el soluto y el disolvente a una temperatura dada, es decir, cuando la cantidad de soluto es la que admite la disolución. La solución saturada es aquella que contiene disuelto más soluto del que puede disolverse. Con el tiempo, una parte del soluto se separa de la solución en forma de cristales y queda un residuo en el fondo del recipiente. La solubilidad es la capacidad que posee determinada sustancia para disolverse en otra y tomar un sistema homogéneo. Como tal, el término solubilidad se utiliza para designar al fenómeno cualitativo del proceso de disolución como cuantitativo de la concentración de las soluciones. Dentro de los factores que afectan la solubilidad entre el soluto y el solvente se encuentran la temperatura. En una solución sólido-líquido, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad del soluto en el disolvente, mientras que en una solución gas-líquido sucede lo contrario. Si aumenta la temperatura, la solubilidad del gas disminuye en el disolvente y viceversa. Por ejemplo, en una lata de gaseosa a temperatura ambiente, el gas está poco disuelto en el líquido y este tiende a emitir un sonido al destapar la lata, mientras que si disminuye la temperatura, el gas se disuelve con más facilidad en el líquido disolvente. Naturaleza del soluto y el disolvente. La solubilidad de las sustancias varía mucho según los tipos de disolventes. En general, una sustancia tiende a disolverse en solventes que son semejantes a ella en sus propiedades. Por ejemplo, las sustancias polares como el agua pueden disolver sustancias tanto polares como iónicas. Existen también otros factores que afectan la solubilidad de las sustancias, dentro de las cuales podemos mencionar la presión, la agitación, el tamaño de las partículas, entre otros.